barrio Paichil? Bueno, yo vengo vamos a decir, en segundo grado de la familia. O sea, está mi padre y después vengo yo. Y así como yo, hay varios primos que quedan que están viviendo acá, y otros que ya se han ido, que son mayores que yo. Yo soy hijo de Heriberto Barría, Paichil, y mi abuela era doña Tránsito Regleo Paichil, o Paichil. Y bueno, estaba el tío segundo, Paichil, y estaba el que ahora es, que fue y bueno, hoy ya no existe, pero ¿cómo es? El lote pastoril 9 se entendía de que era de la familia Paichil, o sea, era de la comunidad Paichil, porque era una comunidad de ellos. Ellos trabajaban todo en comunidad. Algunas veces me dicen, no, si acá no hubo comunidad. Acá siempre hubo comunidad. Ahora lo que por ahí se nos va de la mano es poder decir nosotros estábamos identificados, pues éramos tan, o sea, mis padres, mis tíos, mi familia, eran tan cerrados en la cosa que jamás lo decían. Nosotros para cuando tuvimos uso de razón, nosotros no podíamos intervenir ni en que por qué hicieron esto o por qué se están tirando los árboles, pongámoslo, o por qué se llevaron los terrenos así como se los llevaron, porque todas las lomas de Correntoso, eso figuraba entre Paichil y Entreado, hasta adentro del arroyo Pichunco, que se ocupaba desde el mismo río Pichunco hacia acá. Con aquel tiempo, en ese entonces, todo esto de Villa Angostura era de departamento de Los Lagos, era departamento, todavía no era como hoy, que es de provincia, era departamento de Los Lagos, claro. Desde ya el lugar exacto era Neuquén, era provincia de Neuquén. Y bueno, fue tanto la cosa que a nosotros no nos daban a entender, que nosotros andábamos pidiendo permiso para entrar a ver a dónde podíamos sacar leña. Toda la familia. Pedíamos permiso de ir a dónde podíamos sacar un poco de leña, diciendo que eran todas esas hectáreas. Estábamos en un desconcierto como hoy. Ariel, ¿en qué año nacés vos y en qué lugar? Yo nací, el verdadero lugar en donde yo nací es Los Choros, Laguna Los Choros. Ya mi padre tenía esta propiedad y mi abuelo, que era todo el cruce, porque hay que decir la verdad, el lote pastoril 9, todo el pueblo, que en ese tiempo era el cruce, yo estoy hablando del cruce, y la parte que era Villa Angostura era el puerto, allá abajo, allá era el pueblo, este era el cruce, o sea, el cruce hasta mucho después, eso que es la municipalidad era la policía, eso que estaba enfrente, todavía en aquel entonces, hasta tiempos más atrás, ese era el cementerio, la plaza de San Martín, era el cementerio nuestro, de todas las familias que habían acá, de toda esta comunidad, la plaza San Martín que tenemos hoy, donde está la terminal encima, arriba. Entonces yo vengo de esa familia. Te preguntaba en qué año naciste para... El 57. Bien, para saber en qué momento, saber más o menos ubicarnos cuando vos ya siendo un pibe empezás a trabajar. Acá, nosotros ya de los 8 años ya andábamos trabajando. Nosotros andábamos buscando los bueyes, ramoneando los bueyes, con mi tío, con mi padre, con mis abuelos. Ramoneábamos los bueyes. Nosotros a los 10 años ya éramos trabajadores, sabíamos enyugar, sabíamos guiar los bueyes, sabíamos ir a buscar leña solo, y se hacía leña hacha, no era como hoy que tenemos una motosierra. Me acuerdo, la primera motosierra la tuvo mi tío Fermín, en aquel tiempo cuando trabajábamos allá adentro, que le comentaba yo que nosotros sacábamos madera en balsa del Pichunco. Para sacar madera más o menos trabajábamos. Antes de que empieces a contar más en detalle lo de Pichunco, vos decís que entonces teniendo unos 10 años empezás a aprender el trabajo de los bueyes. Sí, sí. ¿Ya vivían con tu papá en Barrio Norte en ese momento? Ya vivíamos en Barrio Norte. Pero éramos medio... nuestro lugar era ahí porque ya estaba determinado las hectáreas. Por hijo lo dejaban mi finado abuelo. Hijo, vos te toca de tal lado a tal lado, porque
las fracciones, que se entendían en unas fracciones de loteos grandes, o sea, de 4 hectáreas, 5 hectáreas. A mi papá le tocaron 4 hectáreas, que se comprendían todo eso que es la IPF Norte, donde está mi tío, todo eso que está la gomería, todo eso era de mi papá. Y enfrente estaba mi abuela, mi tía Adela Barría. Todo eso que es el camping era de ella. Y todo para el otro lado era de mi tía Ortilia. Y así fue, todos tenían su lugar en ese sector, hasta lo que vendría a ser hoy, donde estaba Nodo. Todo eso era de mi abuelo. Ahí todavía actualmente vive una de mis tías ahí, en lo que hay una iglesia, y todavía vive mi tía ahí en ese sector donde vivía mi abuelo, después de haberse venido del puesto viejo que quedaba arriba. ¿Tu abuelo Domingo? Don Domingo Barría, sí, ahí se vino cuando se hizo las nupcias con doña Paula Andreado, porque doña Paula Andreado pasó a ser mi abuela después cuando, o sea, mi abuela falleció, mi abuelo falleció y el acta de defunción yo tenía, cuando quise hacer mis papeles tuve que ir a Bariloche y no los pude encontrar porque tengo que ir con un letrado y hacer distintas cosas. Y entonces con mi tío empezábamos a trabajar, o sea, él me llevaba como yo era pibe joven. Claro, eso, ya siendo un muchachito de qué edad más o menos. Claro. Y yo ya de los 13 años ya iba todo el tiempo con él. Íbamos a la escuela y después a la tarde ya lo íbamos con él, toda la tarde, hasta que se hacía la noche, a trabajar. ¿Con la madera? Con la madera íbamos en lo que es hoy siempre fue el Laurel. El Laurel, ahí era como un lugar teníamos un campamento. Después yo con los años pasé pasé a quedarme en el lugar y bueno, hice una de una chocita ahí. Hay precedentes también ahí, porque casualmente una vez me perdí en mi casa y mi mamá me denunció. Y yo estaba ahí en esa casita donde trabajábamos con mi tío. Así que como era menor de edad, la policía me fue a buscar ahí. En aquel tiempo estaba doña Atilio Cayún, era sargento. Curipán, no me acuerdo si era cabo, Santos. ¿Cómo era? Curipán se llamaba Emilio Curipán. Él era sargento. Y ellos me hablaron bien, me dijeron, ¿por qué no volví a tu casa? Andá, que tu papá te anda a buscar. Me trajeron de ahí. Ya mi tío igual trabajaba ahí. Porque el campo del Laurel entonces era un lugar de trabajo, no de vivienda permanente. ¿O había algún puesto permanente? Teníamos el puesto permanente porque siempre estaba eso trabajándose, porque se traía del lado como le comentaba el otro día, del lado si ustedes van en el lugar todavía debe estar, porque yo sé por dónde bajábamos la madera, por dónde bajábamos la leña, porque da hasta cerquita del puesto del tío Valentín, que lo digo yo, arriba. Todo eso, el lugar era un lugar medio buscado porque había agua en ese lugar. Y el tío Valentín hizo su casa cuando recién se junta. Yo todavía no nacía en aquel entonces, cuando ya en ese tiempo mi tía vivía ahí ¿Cómo es el apellido de Valentín? Valentín Monsalve. ¿Casado con? Se había juntado, no sé si eran, pero estaba ahí con mi tía Magdalena. Entonces estaba el campo del Laurel. Y más arriba, sí, para el lado del cerrito, para el lado del mirador, estaba el puesto Valentín, que hasta ahora último era el puesto. Para mí siempre va a ser el puesto Valentín. ¿Y había agua de qué tipo? ¿Era una vertiente? Vertiente. Y cuando no había agua esa agua siempre había ahí en ese sector. Siempre había agua. Pero por ahí en el verano se secaba el arroyo, porque es un arroyo que viene allá adentro pues eso parece que estuviera mirando, en el Maitenal, porque ahí se era como rejuntar las vacas y todo. Hasta ahora último era cosa de 15, 20 años que nosotros teníamos animales ahí metidos en el lugar, en toda esa zona, y hay saleros, hay lugares que siempre se ocuparon, toda la vida se ocuparon, porque era el lugar de dejar los bueyes
porque le cerrábamos la pasada del arroyo y quedaban del otro lado, no pasaban para acá hasta que no salía la primavera. Había que irle a dar sal, porque no se podía llevar forraje, pero como el cañal, había mucho cañal, los animales se mantenían con el cañal. Y ya no era necesario andarlo buscando, porque eso ya teníamos, mi tío, o yo mismo, o mi padre, le hacía sonar el machete arriba de los palos y bajaban los bueyes de donde estaban, los llamaban. Los bueyes, las vacas también, porque hubieron vacas también, todo ahí adentro. Fue grande el campo. Cuando volvamos en el tiempo a cuando vos empezás a trabajar, que tendría unos 15, 16 años que empezás a trabajar ahí en ese campo con tu tío Fermín. ¿Trabajaban con los animales y con la madera en el mismo tiempo o fueron distintas épocas? No, los animales, vamos a decir vaca, ternero, vaquillona, era de un lado. O sea, se tenían que estar vigilando permanentemente, campeándola, buscándola y llevándola a un lugar, siempre, porque era lo que había que cuidar para... Algunos faenábamos, otros de ahí teníamos la leche en el verano, ya en la primavera cuando empezaban a parir las vacas teníamos de ahí que comer. Y a la vez para adentro era de trabajo, con el tío Fermín, que era... Con la madera. Con la madera, era el cabecilla de todo lo que se hacía allá adentro, porque era... Quedó como... mi tío quedó como apoderado de toda la sucesión. Él era el apoderado de la sucesión, que se llevaron todos los papeles y esas cosas, se llevaron estos señores que decían serse abogados y nunca abrieron una sucesión. Siempre se trabajó, se sacaba madera y se podía pagar los impuestos provinciales, que últimamente fue... no me acuerdo cuántos años se debían, pero no era lo que se le debía a la provincia en renta, era mucho más. Y a la vez se nos viene el remate, se nos viene a mi papá todo, porque ahí se destapó la olla, porque fue un remate a puerta cerrada. Y los edictos no se hicieron, hasta los días de hoy, los edictos no se hicieron acá, se hicieron en Bariloche y cuando... qué sé yo, algunos que se encargaron, no me acuerdo quién fue que se encargó de ir a Bariloche, los edictos estaban en letra chiquita, no sé en qué diario allá, y así fue perdiéndose todo ese campo, ese lugar de nuestro, porque yo lo ocupé hasta lo último, tenía mis animales conjuntamente con un sobrino que tengo yo, que es Carlos Subiré. Él tenía sus animalitos, yo tenía los míos, y bueno. Después del remate. Después del remate seguimos teniendo, pero ya estaba rematado. No, está bien, pero siguieron usándolo. Seguimos usándolo, sí, yo lo sé hasta lo último.